Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia en la fe. Muy buenos días para todos. Dios sea en esta mañana llenando de gozo y de alegría sus corazones. Sean todos bienvenidos a este espacio. Vamos a disponernos para que el Señor nos hable hoy por medio de su palabra, y nosotros vamos a estar con toda la mejor actitud para alabar y exaltar el nombre del Señor. Puede ir compartiendo el link con sus familiares y amigos para que unidos celebremos al Señor. Vamos entonces a hacer una lectura de la palabra del Señor, y esta mañana vamos a hacerlo en Apocalipsis capítulo 2, que tiene el Señor para nosotros hoy. Vamos a estar dispuestos a escuchar su voz. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, el Dios que todo lo ve, que tiene el control de todas las cosas.
Estamos en tus manos, Señor. De tu mirada no podemos escapar. Tu conocimiento lo llena todo. Padre Celestial, permite que en esta mañana nosotros podamos exaltar tu nombre, regocijarnos en ti, descansar, Dios, en la certeza que todo nuestro ser, que todas nuestras obras, Dios, son observadas por ti, valoradas por ti, estimadas por ti. Permite, Dios de los cielos, que mientras te alabamos, mientras te adoramos, tu presencia, Dios, fluya en medio nuestro. Sea tu Espíritu Santo obrando en cada hogar, en cada vida, Señor, en cada persona que con corazón abierto, con corazón sincero, Dios hoy se une a esta gran celebración en Cristo Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres grande y temible, Señor, porque no hay otro como tú. Gracias, Señor. Sabemos que eres tú en quien nos sostenemos, nuestro Dios grande, temible, quien hace maravillas. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Señor, eres poderoso. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy te cantamos. Gracias, Señor. Poderoso eres tú, Señor, grande y temible hoy. Gracias, Señor, por estar aquí con tu pueblo. ¡Hey! ¡Aleluya! Cuentan de un Dios que tiene poder, hace maravillas. A Él lo adoramos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz,
conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de bocinos y bocinas, fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. ¡Aleluya! Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder alabarte en este día. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Eres vencedor, campeón, ganador de todas las batallas de mi vida. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo, que cuida de ti hoy y siempre. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Aleluya! Él es el Señor vencedor, invencible. Decláralo con nosotros. Eres Dios. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto
sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres poderoso, Señor. Nadie te detiene. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos se oirán. Con el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá y nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y cantaré al Señor por siempre, con júbilo. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Vencedores, y no hay nadie como tú, Dios. Eres único y maravilloso. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas, fueron
Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice de la siguiente manera: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son falsos. El Señor conoce todo de la iglesia, conoce todo de usted y de mí. Como Dios conoce todo, conoce nuestro corazón y las intenciones del mismo, hoy la invitación es que con un corazón sincero, lleno de gratitud al Señor, nos acerquemos para presentar delante de Él nuestros diezmos y nuestra ofrenda. Dios conoce la necesidad que hay en su vida, la necesidad que hay en los demás. Por eso es importante que participemos y podamos bendecir a otros a través de la canasta del amor. Dios conoce las necesidades de las personas que nos rodean y Dios nos usa a usted y a mí como respuesta de parte de Él para esas familias necesitadas. Así que démosle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de bendecir a otros y de bendecir su obra a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de aquella generosidad que sentimos al participar de la canasta del amor. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú lo conoces todo. Conoces nuestro esfuerzo, conoces nuestras necesidades, conoces nuestro corazón y la intención del mismo. Presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y te pedimos, Señor, que haya bendición en cada familia, en cada hogar aquí representado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Contempla su grandeza y solo adórale. Dios soberano, Rey de Reyes. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Ven
Dios en su grandeza y adórale. Y dile: Señor, tú reinas por los siglos de los siglos. Eres el soberano. Aleluya. Bueno, mis hermanos, qué alegría encontrarnos y poder estar juntos aquí celebrando al Señor hoy, que estamos tratando, y digo tratando porque este es un peregrinar que no se agota hoy domingo, sino que es un llamado que debemos constantemente hacer, y es hoy que estamos llamados a hacer como una revisión de nuestro peregrinar. Recordará usted que venimos durante todo este año trabajando en la temática de una iglesia sana adora, una iglesia sana enseña, una iglesia sana cuida, una iglesia sana evangeliza. Es lo que hemos venido desarrollando. Hemos venido en un acercamiento a la Escritura, qué dice la palabra del Señor al respecto. Y hoy nos corresponde hacer el cierre de lo que ha sido este peregrinar con el Señor. Este caminar por la palabra del Señor, tratando de revisar la iglesia. Sí, ¿qué es lo que nos falta a la luz de la palabra del Señor? ¿Qué son esos desafíos que tenemos? ¿Qué es lo que hemos dejado en el camino? Y es lo que hoy queremos hacer, tratar de recoger lo que ha sido este aprendizaje. Y algo complejo, y creo que siempre ha sido muy complejo, muy desafiante, es entrar en proceso de autoevaluación, ¿sí? Hacer un autodiagnóstico, eso es muy complejo, muy complejo. Porque en ese autoevaluación, ese autodiagnóstico, puede ser que nos engañemos o seamos muy exigentes y sobrepasemos algunos límites, o seamos tan condescendientes con nosotros mismos que terminemos pensando que todo anda bien. Así que hoy que estamos cerrando este momento de lo que ha sido ese aprendizaje sobre una iglesia sana, espero que estemos en un proceso de revisión, pero esta revisión la debemos hacer a la luz de la palabra del Señor. Hacer un autodiagnóstico a la luz de la palabra del Señor. Y por eso es que nos toca ir directamente al Señor Jesús, y en el texto que estaremos abordando hoy, que estuvimos ya leyendo el principio del culto, nos vamos dando cuenta de que la mejor manera de hacer ese proceso de diagnóstico, de evaluación, es ir al Señor para que Él sea quien nos vaya revisando a nosotros. No sea que nuestra valoración, evaluación, diagnóstico termine permeado por nuestro optimismo, termine permeado por nuestra falta de tolerancia, de paciencia con la iglesia, con nosotros mismos, con nuestro perfeccionismo, quizá por otro lado, por nuestra permisividad, por nuestro facilismo, de tal forma, por todos estos factores que acabo de mencionar, es que necesitamos ir al Señor y tratar de hacer en esa búsqueda de un diagnóstico objetivo, de una evaluación objetiva, hay que ir al Señor. Y es donde hoy nos vamos a detener, a ir a los pies del Señor, a pedirle al Señor que sea Él quien conoce la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que orienta la iglesia, sea Él quien nos ayude en la construcción de una iglesia sana. Y nos acercamos hoy a la carta escrita por el Señor Jesús, con su secretario Juan, pero escrita y enviada por el Señor Jesús como el emisor, destinada a Éfeso. Y es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, que ya leímos al comienzo del culto. Y lo que observamos es que esta carta está dirigida a la congregación. Y aunque parece ser que algunos intérpretes de la Escritura y algunas interpretaciones piensan que esa expresión escribe al ángel, hace referencia al pastor de la iglesia, hay que ser honestos cuando nos detenemos a mirar esos 7 mensajes del Señor Jesús a las 7 iglesias de Asia, que de alguna manera están representando la iglesia universal. Ese ángel al que le está escribiendo en algunos momentos cobra la idea de un cuerpo colegiado y deja de ser un individuo para ser un cuerpo colegiado. Y es el Señor Jesús hablando
con la iglesia y ese cuerpo colegiado es la iglesia del Señor. De manera que no es una persona en particular. En la misma forma en cómo está escrito este mensaje a la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta que no es una persona en particular, es a la comunidad a quien el Señor Jesús le está escribiendo. Y miren la manera en cómo se presenta el emisor de esta carta, quien está transmitiendo este mensaje, quien está enviando este mensaje a través de su secretario Juan, el apóstol Juan. El versículo 1 dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Para nosotros entender un poco más estas figuras, nos debemos ir al primer capítulo, más exactamente al versículo 20 del capítulo 1, donde dice que esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. De manera que quien está comunicando, quien está enviando este mensaje, quien está transmitiendo, quien está emitiendo este mensaje, nos va a decir algo claro, y es que Él tiene y Él se pasea, camina entre las 7 iglesias. Si estamos de acuerdo en que esas 7 iglesias, por la manera en cómo están descritas allí, son una representación de la iglesia universal, entonces lo que nos está diciendo la Escritura es que el Señor es quien posee la iglesia. Él es quien tiene la iglesia. En sus manos está la iglesia. Y también nos está comunicando que Él tiene todo el conocimiento. De manera que no va el Señor Jesús en estos 7 mensajes a especular. No. Va a hablar desde esas 2 expresiones. El que tiene, hablando de control, poder, Él posee la iglesia, y también nos va a decir que Él se pasea. La iglesia es del Señor y la iglesia es conocida por el Señor. El que se pasea en medio de aquella comunidad que es su iglesia, no es una comunidad ajena a Él. Es una comunidad que le pertenece y es una comunidad en la cual Él, en medio de la cual Él se pasea. Y es precisamente esa introducción la que da pie a la expresión del versículo 2. Y la expresión del versículo 2, que se va a repetir a lo largo de los 7 mensajes a las 7 congregaciones en el Asia, es: yo conozco. La Nueva Versión Internacional solo va a colocar la expresión o el verbo en conozco. Pero la mayoría de las traducciones van a colocar yo conozco, porque es enfático. Yo conozco. Yo sé todo, dice la Dios habla hoy. Yo sé todo. Volvemos al primer versículo. ¿Quién es el emisor de esta carta? ¿Quién está comunicando esta carta? Quien está comunicando esta carta es quien tiene y quien se pasea. Y ahora le dice, quien te va a hablar es alguien que te conoce. Yo conozco. La iglesia, a la luz de esta expresión que se repite en los 7 mensajes, es un libro abierto para el Señor. Nuestra vida es un libro abierto para el Señor. No hay página alguna de este libro que no haya sido leído por el Señor, leída por el Señor. No la hay. No hay página, no hay parte, no hay rincón, no hay espacio que sea desconocido por el Señor. No lo hay. No hay un cuarto oscuro que nadie se atreve a penetrar o ingresar y nadie conoce. No lo hay. Todo. La iglesia toda es un libro abierto. Nada hay
que se escape del Señor. ¿Qué crees que tiene el Señor que decirle a la iglesia presbiteriana Cumberland? Como hoy nos estamos acercando en su gran mayoría a personas que participan de la iglesia presbiteriana Cumberland, ¿qué crees que el Señor tiene que decirle? ¿Qué crees? ¿Qué crees que es la palabra del Señor hoy para la iglesia presbiteriana Cumberland? ¿Qué es? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirle? El Señor de la iglesia, a quien le pertenece a la iglesia y quien conoce la iglesia, tiene que decirle a la iglesia del siglo XXI. Algo claro es que nosotros podemos imaginarnos el mensaje, ¿sí? Y en esa imaginación es donde comenzamos a construir cosas. Somos muy pesimistas, somos muy tolerantes, somos muy facilistas, somos muy permisivos, somos muy perfeccionistas. Nos podemos mover entre varios ámbitos. Y eso hace que nuestras miradas no sean objetivas. Eso hace que nuestra lectura de la iglesia no sea objetiva. No sea objetiva. No conocemos el fondo, lo que hay en el corazón de la iglesia, lo que hay en el corazón de cada creyente. Y si queremos particularizar esto un poco más, ¿qué crees que es lo que el Señor de la iglesia tiene para decirte hoy? ¿Qué tiene para decirte hoy? No trates de imaginarlo. No tratemos de especular qué será lo que Dios tiene para decirnos. ¿Qué será? ¿Sí? ¿Qué tiene el Señor para decirnos en cuanto al estado de la iglesia? ¿Qué tiene para decirnos en cuanto a mi salud espiritual? No trates de imaginarlo, porque podemos caer en nuestra falta de objetividad en tantos extremos. Nuestra permisividad, pesimismo, tolerancia, perfeccionismo, tantos extremos entre los cuales nos movemos nosotros. Y eso nos habla del peligro que tenemos de hacer un autodiagnóstico. Y aunque es muy común hacer autoevaluaciones, hacer autodiagnósticos, lo cierto es que esas autoevaluaciones, esos autodiagnósticos nunca resultan ser objetivos. Estamos en un riesgo. Estamos en un riesgo. Y cuando hablamos de la iglesia, pues se nos dificulta algo. Y es que no conocemos el corazón, no conocemos lo más íntimo de la iglesia. No conocemos lo más íntimo. Hay inclusive partes de nuestra vida, de nuestra propia vida que nosotros desconocemos, ignoramos, son como ajenas a nosotros. Y eso es lo que nos descalifica a nosotros para poder hacer una autoevaluación, un autodiagnóstico que sea objetivos. Así que, ¿a quién debemos ir? Debemos ir al Señor. Debemos ir a su palabra y dejar que la palabra nos desnude. Dejar que el Señor Jesús nos desnude con algo valioso. En un grupo, cuando pensamos en una evaluación grupal, tememos porque no sabemos lo fuerte o lo implacables que serán nuestros compañeros. Pero acá no tenemos temor ante lo implacable del Señor. Sí será directo, sí será claro, sí pondrá los puntos sobre las síes, sí entrará a clarificar cada detalle, pero no entrará a dañar. No, porque lo que ha motivado estas cartas es el amor de Dios por la iglesia, el amor que Él tiene por la iglesia. Y es por eso que entra en el diagnóstico, cuando dice yo conozco, Dios habla hoy, yo sé todo, entra en el diagnóstico. Y en ese diagnóstico va a hablar de lo que está sano en la iglesia. El Señor conoce, reconoce, valora los saludables que están en algunas áreas de la iglesia de Éfeso en particular. ¿Sí? Ahí lo va a decir. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados
que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y saltamos al versículo 6. Pero tienes a tu favor que aborreces aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay unas áreas de la iglesia que están sanas a la luz del texto. Tienes paciencia frente a las dificultades y permaneces fiel, firme. No toleras a los que dicen que son y no son. No toleras. Hay un arduo trabajo por el Señor. Rechazas las falsas doctrinas. Es lo que el Señor está valorando. Está diciendo, esas áreas son sanas. Sanas. Es tal la condición de la iglesia de Éfeso que escuche bien lo que el padre de la iglesia, llamado Ignacio de Antioquía, le escribe a la iglesia de Éfeso en el siglo II. Es una carta escrita por Ignacio de Antioquía en la primera parte del siglo II a la iglesia de Antioquía. Escuche bien la manera en cómo va a señalar las virtudes de esta iglesia, muy alineado a lo que el Señor Jesús ya le ha dicho. Todos vosotros vivís según la verdad, y ninguna herejía encuentra asilo entre vosotros. De hecho, ni siquiera escucháis a nadie que no hable solamente de Jesucristo y de su verdad. Una iglesia muy radical. Esas son las palabras de Ignacio de Antioquía, dirigida a la iglesia de Éfeso. Esa es la calidad de iglesia a la que nos estamos refiriendo. Esa es la calidad de iglesia. Con esa calidad de iglesia creo que resulta muy difícil hacer un autodiagnóstico porque pensaríamos que tenemos todo. Posiblemente estaríamos pensando que esta iglesia es la cereza del pastel, es la cumbre, es lo más preciado de la iglesia del Señor, con semejantes características, con semejante diagnóstico. Pero el versículo 4 va a hablar de algo que está enfermo en la iglesia. Ha descrito lo que está sano para pasar a describir lo que está enfermo. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Pero tengo contra ti. ¿Te imaginas esa expresión? Y aquí no hay lugar a pensar, ¿no será un error? ¿Será que hubo un error en las estadísticas? ¿Será que hubo un mal cálculo en las estadísticas? ¿Será? ¿Será que hubo un error allí en los detalles, en la observación, en lo que se estaba haciendo? La hoja o el mecanismo empleado para computar todo y realizar el cómputo y traer el resultado de la condición de la iglesia ¿se habrá equivocado? ¿Será que el algoritmo tiene un error? No, aquí no es un algoritmo el que está definiendo esto. No es un algoritmo, pero tengo contra ti. Quien está diciendo esto es el Señor. Mínimo, la iglesia entró en shock. No se lo esperaban. Se consideraban la cereza del pastel. Lo más preciado de la iglesia del Asia. Era la iglesia, un pueblo principal allí. Es más, como iglesia, era la iglesia desde donde seguramente se estaba orientando todo el ejercicio misionero para esa región del mundo donde la iglesia estaba teniendo un gran impacto. ¿Cómo pensar en la posibilidad de que algo esté enfermo? Pasar de ser la cereza del pastel a escuchar la expresión tengo contra ti, debió haber generado un shock en la iglesia. Los líderes, los ancianos, los líderes de cada grupo, las personas que asistían, pero ¿qué pasa si todo lo estamos haciendo bien? No existía la más mínima posibilidad de negar, de pensar que el algoritmo no funcionó,
que seguramente introdujeron los datos mal al sistema y por eso el resultado fue tal. No había forma. La negación podría ser un instrumento para evadir ese momento tan bochornoso, tan penoso. Pero estaban delante de quien los conoce. Era el momento de asumir la responsabilidad, no de huir de ella. ¿Qué tienen en contra de la iglesia? ¿Qué tiene en contra de la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que el Señor tiene en contra de la iglesia de Éfeso? Que has abandonado tu primer amor. Otras traducciones de la Biblia dicen que has dejado tu primer amor, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y me llama la atención que la Nueva Traducción Viviente, mire la manera como traduce el texto. Recuerde que la Nueva Traducción Viviente es una traducción dinámica, y una traducción dinámica lo que hace no es una traducción literal, palabra a palabra, sino que trata de captar en algunas partes el sentido del texto y nos comunica el sentido del texto. Y mire la manera en cómo los traductores de esta porción, de este libro, Apocalipsis, esta Biblia, interpretan esa expresión: has abandonado tu primer amor. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Has perdido tu primer amor. Es fuerte el llamado, ¿sí? Lo primero que debemos decir es que parece ser que está haciendo alusión a algo pasado, ¿sí? Que no solamente hace referencia a buscar al tiempo, al cronos, al tiempo, algo cronológico, sino también a la calidad, a la calidad. En términos para comprender esa expresión, podríamos pensar a la luz de Deuteronomio, recogiendo la forma en cómo nos aporta la Nueva Traducción Viviente. Ya no amamos al Señor con todo. En términos de que el Señor ya no es el primero. Ya no es el primero. Sí. Cuando pensaba en esto, recordé expresiones como las de Jeremías, capítulo 2, versículo 2, profeta, y también el libro de Oseas, capítulo 11. Observe lo que dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Directamente es a Judá. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Qué preciosa expresión. Da la idea del Señor amando a su novia, a su esposa. Y el Señor está haciendo memoria de ese romance de la novia con el novio, de la esposa con el esposo, que ahora no es sino un recuerdo. Observe lo que dice Oseas, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo.
son dos ilustraciones. Una es de un esposo con la esposa, de un novio con la novia, Jeremías, y el otro es de un amor paternal, de cómo cuidó, cómo sostuvo, cómo ayudó, cómo le acompañó en los primeros pasos. Pero ahora han ido dejando de lado. Creo que la iglesia del siglo XXI es una iglesia que piensa, por lo menos si no lo ha concretado de esa manera, por lo menos con sus acciones sí lo demuestra. Y es que ya hemos amado a Dios suficiente, ya es suficiente amor para Dios. Es demasiado. ¿Y por qué les digo que si no es lo que hemos pensado, si no ha sido la conclusión a la que hemos llegado, por lo menos es lo que demostramos? Porque hoy el centro de nuestra fe no es Dios, somos nosotros. Hoy el centro del culto no es Dios, somos nosotros. Hoy el centro de mi búsqueda, de mi vida devocional, de mi entrega al Señor, no es Dios y conocer su voluntad, sino que Dios me escuche, me atiende y me responda. Ya dejó de ser Dios. Posiblemente hemos pensado que es suficiente. Y recordé la expresión de Richard Baxter, un pastor puritano, que dice: la bondad infinita no se puede amar demasiado. Esa frase es fuertísima. La bondad infinita no se puede amar demasiado. Si prestamos atención, si la iglesia del siglo XXI prestara atención a esto, a la reflexión que hace Richard Baxter luego de escuchar lo que dice la palabra del Señor, seguro nuestro culto sería diferente, nuestra vida devocional, nuestra pasión, nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra piedad sería diferente. Observemos la expresión abandonado, ¿sí? Has abandonado. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Has dejado, ya no tienes. Y esa expresión allí lo que significa es dejar atrás, abandonar, no hacer cosas, despedir, es olvidarnos de algo. Y algo que no debemos perder de vista es que estas palabras lo que están sugiriendo es una negligencia voluntaria. Es decir, hay una acción en la que no estoy siendo obligado, sino que es una acción consciente. Mis 5 sentidos están conectados. Para algunos de nosotros que se nos dificulta, de pronto a algunas personas que se les dificulta lo que es entender el pecado de omisión, creo que aquí está el pecado de omisión con unas consecuencias fatales. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber que a Dios debemos amarlo con todo y no hacerlo. Es claro, es posible que aquí no haya algo premeditado, es decir, no es que se sentaron a hacer un plan, a organizar un plan sistemático de cómo ir abandonando a Dios. No da la idea de un plan sistemático. Lo que sí deja claro es que se fueron perdiendo cosas. Se fueron olvidando, dejaron pasar. Nadie levantó la mano para decir, y era algo evidente, era algo claro y se permitió. Se facilitó el espacio, no hubo alguien que levantara la mano para decir, iglesia, nos estamos apartando. Esto nos dice que la condición de la iglesia es responsabilidad de la iglesia. Generalmente la iglesia pretende liberarse de responsabilidades a través de terceros. Terceros como, no, es que el diablo,
no es que el trabajo, no es que mi esposa, no es que mi esposo, no es que mis padres, no es que mis hijos, no es que la iglesia a la que yo voy, no es que no, 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 no se trata de encontrar un tercero como responsable. Aquí el texto es muy claro. La iglesia y cada uno de nosotros es responsable, es responsable. No eran fuerzas externas. Es posible que esas fuerzas externas vengan a sumarse a esa condición, y el diablo, claro, toma ocasión de esas situaciones que vamos proporcionando. Pero acá el Señor es muy claro, los hace responsables, y el Señor no hace responsable a la iglesia de algo de lo cual no tiene responsabilidad alguna. No es posible. Es pedirnos que haya arrepentimiento, es pedirle a la iglesia arrepentimiento de algo de lo cual ella no es consciente, no es claro y no es responsable. Eso no es lo que ocurre en este pasaje. Ellos son responsables. Aquí hay una negligencia voluntaria. ¿Qué ha pasado en la historia de la iglesia? ¿Qué ha pasado en nuestro peregrinar como comunidad local? ¿Qué ha pasado en nuestro peregrinar como denominación? ¿Qué ha pasado en nuestro peregrinar como iglesia del Señor Jesucristo en el siglo XXI? ¿Qué ha pasado en mi comunidad local? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Qué he dejado y he permitido que comience la vida a declinar? Que ya se vaya perdiendo ese primer amor, que esté abandonando y haya abandonado ese primer amor. Lo que abandonaron fue el primer amor. ¿Cómo entender eso de abandonar el primer amor? Por estos días venimos meditando en un espacio, un estudio bíblico que tenemos en semana, desde finales de junio, mes de julio, y ahorita por agosto continuaremos meditando en ello. Hemos venido meditando en la piedad. Una palabra no muy común. De hecho, les decía esta semana en el estudio que sosteníamos, que posiblemente si alguien nos dijera que somos hombres piadosos, eso lo asumiríamos no como un halago, nos sentiríamos a veces hasta incómodos, porque eso puede sonarnos a que somos como muy santitos, como muy conservadores, pero posiblemente un halago sería cosas como eres diosado, como eres de buen padre, como eres de buen hijo, como eres de buen cristiano, como eres de buen líder, como eres de buen anciano en la iglesia, qué buen ciudadano eres, qué buen vecino eres. Pero que alguien nos diga a nosotros que somos piadosos, posiblemente esa expresión no nos halague, no nos sintamos muy halagados por la expresión. Pero toda la Escritura nos llama a nosotros a la piedad. Y esta semana en la que compartíamos, tomábamos el ejemplo de Enoc. Y no vamos a leer la historia de Enoc, aunque es muy corta. La encontramos en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Y también encontramos una alusión a Enoc en Hebreos 11:5. Génesis capítulo 5, Hebreos 11. Unos pocos versículos para describirnos la vida de un personaje que va a ayudarnos como modelo. Y lo que nos va a decir este texto en Génesis es que, y por 2 veces, es que Enoc anduvo con Dios. Y en Hebreos lo que nos va a decir es que agradó Enoc a Dios. 2 cosas, anduvo y agradó. Esta sería una manera de pensar en lo que es el primer amor. No es si vengo a la iglesia exclusivamente. No es si cargo la Biblia, no es si sé muchos versículos de la Biblia, que no hay que dejar de hacerlo, hay que memorizar la palabra del Señor, hay que aprender, hay que cargar la Biblia, hay que leerla, hay que hacer nuestro devocional, es parte de ese peregrinar y parte de esa devoción y parte de esa piedad, parte de andar
y agradar a Dios. Pero cuando hablamos de andar y agradar a Dios, estamos hablando de una relación que tiene un impacto sobre lo que soy y lo que hago. Creo que esta es una buena manera de describir lo que es el primer amor. Si esto es el primer amor, esa pasión por Dios, ese andar con el Señor y agradarlo en todo, aquí debemos formularnos algunas preguntas. ¿Cuándo fue que mi pasión pasó a ser rutina? ¿Cuándo fue que mi pasión por Dios pasó a ser rutina? ¿Cuándo fue que ese encuentro personal con el Señor en su palabra, ese deseo de leer su palabra, pasó a ser solamente un hábito frío, calculado, pesado? ¿Cuándo fue que escuchar a Dios pasó a ser de una novedad a una simple disciplina? Y no es que no hay que tener disciplinas en la vida cristiana. De hecho, en varias oportunidades hago referencia a la necesidad de las disciplinas espirituales. Pero si lo único que tenemos es disciplina sin el deseo de andar con el Señor y agradarlo a Él, son solamente una serie de acciones muertas en sí mismas. ¿Cuándo fue que el domingo pasó de ser una maravillosa oportunidad para encontrarnos con Dios y con nuestros hermanos y pasó a ser una actividad social o una mañana más en la que hay que madrugar? ¿Por qué no quedarnos un rato más durmiendo? ¿Cuándo fue que mi devocional dejó de ser esa cita, la cita más importante del día, y pasó a ser una reunión ordinaria que puedo mover a mi antojo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que pasó? Una iglesia sana adora, enseña, cuida y evangeliza. Es lo que estamos revisando, ¿no? ¿Cuándo fue que Dios dejó de ser el centro de nuestro culto para entrar a adorar personalidades en el culto? El culto hoy es valioso porque estuvo el pastor fulano, porque estuvo tal grupo de música. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que los cantos cristianos que nos enseñaban a contemplar a Dios y a admirar sus atributos, a quedar extasiados con los atributos de Dios, ahora pasaron a ser del ser humano y de sus emociones la expresión de toda su letra? ¿Cuándo fue que Dios y sus atributos dejaron de ser el centro de nuestros cantos cristianos? ¿Cuándo fue que dejamos de comprender que devoción es andar y buscar agradar a Dios y no simplemente una ortodoxia? Muchos cristianos hoy se sienten orgullosos de pertenecer a una iglesia de sana doctrina. Creo que todos nos alegramos de pertenecer a una iglesia de sana doctrina. Pero ¿cuándo fue que mi devoción, la devoción de la iglesia, de andar con Dios y de buscar agradarlo, fue reemplazada por la idea de que pertenecemos a una iglesia de sana doctrina? Me asombra, insisto, las palabras de Ignacio de Antioquía con relación a la iglesia de Éfeso. Todos vosotros vivís según la verdad, y ninguna herejía encuentra asilo entre vosotros. ¿Te imaginas esa iglesia? De hecho, ni siquiera escucháis a nadie que no hable solamente de Jesucristo y de su verdad. Este es Ignacio de Antioquía, siglo II, hablando de la iglesia de Éfeso.
¿Cuándo fue que cambiamos el enseñar la palabra de Dios por la doctrina de los hombres, por las ideologías? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que dejamos de vernos como una familia en la cual todos somos miembros y responsables los unos de los otros para convertirnos en un club donde venimos a escuchar al motivador de turno? ¿Cuándo fue que perdimos la responsabilidad ante el mundo como iglesia de ser testigos del amor y del poder de Dios para hacer de la evangelización una manera de reclutar donantes, simpatizantes y prosélitos? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Estamos en el cierre de una iglesia sana, adora, enseña, cuida y evangeliza. La respuesta que muchos podemos dar a estas preguntas es: no sabemos cuándo pasó eso, pero pasó. Quiero decirles que eso no nos libera de responsabilidades. Todos somos responsables de la condición que vive la iglesia hoy, que vive la iglesia del siglo XXI. Algunos se atreven a calcular, son muy osados, se atreven a calcular algún punto en la historia. Y eso creo que a veces ayuda a liberar responsabilidades. Lo cierto es que nos atrevemos a calcular puntos de quiebre en la historia de la iglesia, pero no nos hemos atrevido a replantear la dirección que la iglesia tiene hoy. ¿Cómo ser una iglesia sana? Versículo 5. 3 imperativos. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a practicar. 3 imperativos, 3 órdenes. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, eso de recuerda significa que hubo un momento en la historia en el que las cosas no eran como son hoy. Pero a mí no me tocó. Es posible que no nos haya tocado a nosotros solamente estamos recibiendo una iglesia en estas condiciones. Y los creyentes del siglo XXI lo que hacemos es decir: pero nosotros no somos los responsables. Sí somos responsables porque tenemos la palabra de Dios. Y recuerde, acá no estamos haciendo una autoevaluación. Estamos dejando que el Señor Jesús nos evalúe, nos revise. Nos revise. Somos responsables porque tenemos la palabra. Y la palabra es un espejo donde nos miramos. Y debemos estarnos preguntando: ¿hoy nos parecemos más a Cristo que el día de ayer? ¿Recuerda que eso decíamos en este peregrinar? Y es ahí donde dice: recuerda y arrepiéntete. ¿Pero de qué si yo no fui el que cometió el pecado? Claro que sí. Has seguido la dirección y hemos seguido la dirección que todos tienen. No hemos hecho el más mínimo esfuerzo. Lo que hemos hecho es contemporizar, estar ahí ajustados al medio. Cuidado. Esta expresión se la escuché a un pastor en una iglesia en Medellín y me impactó. Hasta el día de hoy me impacta esa frase. Porque creo que es una frase que da cuenta de nuestra sutileza para manejar los llamados del Señor. En oportunidades se llama madurez a nuestra pérdida de pasión y devoción. ¿Se ha dado usted cuenta que cuando alguien llega a la iglesia y lo observamos con mucha pasión, lo miramos con cierto desprecio y le decimos: está en su primer amor? Eso da cuenta de que nosotros hoy llamamos madurez a la pérdida de nuestra pasión y devoción por Dios. Es muy lamentable. Y termina diciendo: vuelve a practicar. Entonces a ese que miramos con cierto desprecio decimos: déjelo que está en su primer amor, con cierto desprecio. Ahora el Señor nos dice: yo quiero que seas como Él. Y la diferencia que hay ahora
con la madurez espiritual que espero que tengas, es que ya tu impulso no depende de momentos emocionales, sino que es una determinación, tener pasión y devoción por Dios. Y entiéndase pasión y devoción por Dios en los términos de Enoc: anduvo y agradó a Dios. Y eso es lo que estamos pensando, se relaciona con el primer amor. Cuidado, decía esta semana en el estudio que teníamos de la piedad. Es frecuente la manera en cómo tratamos de desarrollar el carácter cristiano y una conducta cristiana sin tomarnos el tiempo de desarrollar una vida centrada en Dios. Y creo que esa es la falla de la iglesia hoy. La iglesia hoy pretende ser cristiana sin una relación con el Cristo que dio la vida por ella. Y eso lo único que está generando es una frustración en la iglesia, porque es imposible formar el carácter y conductas cristianas que no partan de una relación con el Señor, en la que nuestras vidas estén centradas en Dios. Tratamos de agradar a Dios sin tomarnos el tiempo de caminar con Él y desarrollar una relación con Él. Hoy, que estamos cerrando este capítulo de una iglesia sana, tenemos el llamado de parte del Señor Jesús, no del predicador de turno, porque es lo que encontramos en la palabra de Dios permanentemente. Es lo que si mañana, luego de que hemos terminado esta serie, o la semana entrante, o el mes entrante, vas a la Escritura, te vas a encontrar con que el Señor nos llama a ser una iglesia sana. No es el asunto del predicador de turno, no. Hoy tenemos un llamado de parte del Señor a ser una iglesia sana. Pero una iglesia sana no es la que yo me imagino que es una iglesia sana. No, el Señor no necesita de mi creatividad. Gracias por nuestra creatividad. Gracias a Dios por la imaginación que tenemos. Gracias por esos dones que nos ha dado. Pero en términos de construir una iglesia sana, no necesitamos creatividad. Lo que necesitamos es sensibilidad. ¿Por qué no creatividad? Porque esto no se trata de cómo voy yo a crear una iglesia sana. No. Lo que necesitamos es sensibilidad a Dios. No se trata de que hoy tratemos de pensar qué es lo que yo considero es una verdadera iglesia. La iglesia del Señor. La pregunta que hoy debemos formarnos es: ¿qué es la iglesia que el Señor quiere formar y está formando? ¿Cómo es la iglesia del siglo XXI a la luz de la palabra de Dios? Y este es el llamado. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve. Ese es el llamado. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Y va a dar una sanción. Moveré, dice la Biblia de Jerusalén, hablando del candelabro. Y recuerde que el candelabro es la iglesia, ¿no? El candelabro es la iglesia. Y dice que moveré, si no te arrepientes, quitaré de su lugar tu candelero. Candelabro. Y el candelabro a la luz del capítulo 1, versículo 20 de la iglesia. Es decir, Éfeso se quedará sin iglesia. No es que Dios va a destruir la iglesia. La iglesia es del Señor y Él ama la iglesia y preservará la iglesia. Y el texto no dice que destruirá, dice moveré. Es decir, en Éfeso no habrá iglesia del Señor. Y si no hay iglesia, ¿sabes qué es lo que sucede? Si no hay iglesia en Cali, ¿sabes qué es lo que sucede? Iglesia no son edificios que dicen iglesias cristianas. Eso no es la iglesia a la que hace referencia acá. No se trata de edificios. Lo que va a mover no es el edificio. Posiblemente el edificio pueda perdurar por siglos. Pero lo que va a mover es la iglesia. En la iglesia, la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Y si no hay iglesia,
esta ciudad se quedará sin testimonio, sin luz, sumida en la más profunda oscuridad, sin sal, en medio de una descomposición moral, social, personal. No habrá anuncio del evangelio, no habrán buenas nuevas para aquellos que se pierden, para aquellos que no conocen al Señor. ¿Entiendes la gravedad del asunto? Es decir, si no cumplen su misión como atalayas, aquellos que llevan el mensaje que separan entre Dios y el pueblo, eso es una atalaya de acuerdo al Antiguo Testamento. Esto hace que la ciudad tenga esperanza de salvación. Particularice eso un poco más. Mover la iglesia. Es decir, que su vecino, su padre, su madre, su hermano, su mejor amigo, ese pana, esa persona con la que usted camina, a quien ama, no va a tener la oportunidad de salvación. Porque no habrá quien le hable de Cristo. Ser una iglesia sana es algo que debemos procurar, no solo por el bienestar particular, no solo por mi salud espiritual, también es necesario por ese sentido de responsabilidad que tenemos para con la ciudad donde Dios nos ha puesto, para con el barrio donde Dios nos ha puesto, para con la empresa donde estamos trabajando, para con la comunidad a la que pertenecemos, para con todos aquellos que nos rodean. No es que yo salve a alguien, pero lo cierto es que la iglesia es portadora de buenas noticias, y es lo que observamos en Hechos de los Apóstoles. Ese es el sentido de responsabilidad por la salvación de mi prójimo. Yo no salvo a nadie, pero hay un sentido de responsabilidad. Y por eso el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí tenemos entonces el llamado. No se trata de hacer una autoevaluación para que caigamos en la idea de extralimitarnos en nuestras exigencias o quedarnos cortos en ellas. No. Para que no nos extralimitemos en las exigencias y no nos quedemos cortos, vamos al Señor de la iglesia. Que Él nos diga qué es lo que hoy como iglesia está faltando en nosotros. Pero eso sí, luego escuchemos el llamado del Señor. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Que Dios en su gracia nos sustente y dirija. Le invito para que incline su rostro y oremos al Señor en este cierre de lo que es una iglesia sana. Incline su rostro delante del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra y lo que ha sido esta experiencia de revisarnos a la luz de tu palabra. Que sea tu Espíritu que nos confronte y que nos ha venido confrontando en este peregrinar. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces a ser una iglesia sana, en la que se adora, se enseña, se cuida y se evangeliza. Cumplimos la misión, Señor. Ese es el llamado. Gracias por el desafío que representa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, que ya vamos cerramos este capítulo de una iglesia sana. ¿Qué ha sido ese desafío, pastor, para todos nosotros y de qué manera pudiéramos recogerlo, ese desafío del Señor? Amén, qué interesante, de verdad es una gran bendición el desafío que el Señor nos deja, porque como veíamos esta mañana, esa iglesia sana, cómo está constituida, y es que esa iglesia sana tiene un gran desafío, y es recordar, arrepentirse y volver a retomar aquello que ha perdido en ese transitar por la vida. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir lo que es ser una iglesia sana. Con esa sentencia, ¿no? Si no, moveré. Y me parece a mí que esa expresión es fuertísima. Y puede ser que la iglesia llegara a pensar, bueno, pero ya por lo menos libré mi vida. Pero ¿qué de todos aquellos que no conocen al Señor? Ahí tenemos el desafío.
Por favor, no se levante de su lugar sin primero tomarse un café, compartir con los suyos, que así es el llamado del Señor. Que la gracia y la bondad del Señor nos acompañe y dirija. Amén. Bendiciones para todos. Cuéntale a Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades.